Sin más preámbulos. Bien, bueno, estamos aquí, ahora ustedes no lo ven, pero aquí a nuestro costado está Pablo Alabarces, aquí en nuestro estudio. ¡Bravo! Vamos, pedimos un fuerte aplauso para toda la gente que esté ahí del otro lado. Le pagamos el pasaje a Hong Kong. No estamos en Hong Kong, no estamos en el lejano este, sino que estamos aquí en Riobamba, acá en la Izquierda Diario, en la Casa de la Palmera. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, contentísimo de estar con ustedes. Bueno, y para quienes no le conozcan, Pablo es, es sociólogo, es ensayista, es licenciado en letras, ha escrito mucho sobre fútbol y política, das el seminario de cultura popular en las facultades sociales, en la gloriosa Facultad de Sociales, quiero decir. Malísima. Que, bueno, omitimos el comentario, pero bueno, vamos a estar charlando un poco sobre la relación entre el fútbol y la política, algo que Pablo ha trabajado bastante y hemos tenido bastantes debates estas últimas semanas sobre esa relación, porque hay algunos anuncios del gobierno, incluso que estuvieron dando vuelta en las redes, y nos interesaría charlar un poco con Pablo, que ha trabajado mucho sobre ese tema. La primera pregunta que tenemos para hacerte, Pablo, es: ¿hoy es el último partido de Messi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la selección que juega 8:30? Así que estamos apurados, así podemos ver el partido. No, El mentira. problema no es que nosotros querramos verlo, sino Que va no a quedar podemos. público, ¿no? Claro. O pondrán el televisor al lado de la computadora, no sé cómo harán, y no sé cuán futboleros, no sé si tienen registrado cuán futbolera es la audiencia. No importa. Los hay. Bastante. Que comenten en el chat. Está difícil la competencia, vamos a decirlo. Es complicada por porque ante último partido de eliminatorias Argentina clasificada y contra Venezuela, salvo el morbo de saber si Venezuela clasifica o no clasifica, y sobre eso montar toda la especulación de qué hará Estados Unidos si Venezuela clasifica. Tiene prohibida la entrada a los venezolanos Estados Unidos. Es verdad. ¿No? Entonces un mundial que se juega en Venezuela, en la cual prohíben la entrada a los tipos de la misma nacionalidad de un equipo de fútbol que tiene que jugar, decime si no es por lo menos morboso, digamos, ¿no? Pero fuera de eso, el partido no le interesa demasiado a nadie, salvo esta cuestión excepcional de posiblemente el último partido oficial de Messi en la Argentina antes de su retiro. Y por ahí entonces lo que apareció fue la pregunta de unos colegas que hace 2 días me llamaron por teléfono y me dijeron: ¿Messi es lo único que nos une? Y la respuesta tajantemente es no. En realidad nada nos une, todo nos separa. Digamos, a ver, para joder con el título del programa. Las sociedades complejas no tienen más que divisiones, no tienen más que fisuras, contradicciones, conflictos, enfrentamientos. Llámalo luchas de clases, luchas étnicas, etcétera, etcétera. Entonces la idea de que haya un personaje que nos una, digamos, es por lo menos, es muy poco sociológico, eso sí. Claro. Nico está de acuerdo. Igual vamos a volver a la ventaja es sobre que eso. no sé si vieron que lo fue a saludar a Nico Vázquez a su obra de teatro en el teatro. Bueno, el discurso que dio en el escenario fue el discurso más largo de la historia y de la carrera de Messi, digamos, ¿no es cierto? Un tipo que no ha abierto la boca absolutamente sobre nada, más que sobre algún jugador holandés en una Copa del Mundo. Es fácil hacer política de esa manera, ¿no? Pero esa idea de que el fútbol nos une es una pretensión bastante falsa, bastante errónea. Entonces, ¿qué hay? Incluso los mundiales, hay otra ¿vos cosa. decís? ¿Perdón? Incluso los mundiales. Incluso los mundiales, lo que ocurre es que, en los mundiales se generan, pero especialmente en los últimos, y especialmente en el último, se generan situaciones muy locas, muy excepcionales. Tengo que saludar a tu pantalla de Instagram, también es la primera vez que estoy en un vivo de Instagram, para todos. Bien, decía, es una situación muy excepcional, muy peculiar, a la cual hay que prestar atención con mucho cuidado. Esto, miren, creo que fue en el 23, presenté el libro de un compañero del Frente, en el cual yo decía, bueno, a ver, ¿qué pasa en esta sociedad que con todos los problemas que tiene, el único capaz de sacar 5 millones de personas a la calle fue un tipo de 1,70 m rosarino que no vive en la Argentina Literal. desde hace 30 años? Fue la movilización más grande de la historia. Sí, pero a ver, el fútbol mueve 5 millones de personas y la situación deplorable y espantosa de las clases populares argentinas no puede mover 500.000. A ver,
evidentemente no estoy tratando de establecer comparaciones falaces. Lo que estoy diciendo es que en el fútbol se mueven ciertas cuestiones muy densas que tienen mucho más que ver con lo afectivo que con lo político. Ustedes me dirán, lo afectivo también es político, sí, de acuerdo. Pero a ver, organizado en torno del afecto, organizado en torno de lo emotivo y de una dimensión tan efímera y etérea como es la felicidad, de golpe 5 millones de personas salieron a la calle a decir, uy, somos felices. No es poco, no es poco. Está muy bien, Todos digamos. éramos felices, nos olvidamos de nuestros problemas económicos, Por afectivos. supuesto. ¿Cuánto tiempo nos sociales. olvidamos? No, olvidamos ese mes 48 del Mundial. 48 una horas. semana, claro, Sí. exactamente, exactamente. El error político que cometieron más de uno. A ver, miren, el tipo que más veces usó la camiseta de la Argentina en la campaña electoral, durante el Mundial especialmente, previo a la campaña electoral del 23, fue Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el gran derrotado de las elecciones del 23 fue el tipo que más campaña hizo vistiendo la camiseta de la selección. Claro, y que encarnaba un poco ese espíritu de unidad, de gestión por encima de las diferencias, ¿viste? Y que tenemos que ser como Messi y tenemos que ser como el equipo, lo cual es gracioso porque vamos a hacer una comparación bien sociológica. O sea que 26 tipos, todos hombres, todos con pito, bien alimentados, con ingresos muy superiores a la media, representan a la Argentina. No, no me jodan. Sí, no tiene nada Como que ver. metáfora es muy mala. Pero los políticos en general no se dan cuenta de que esas son malas metáforas, ¿no es cierto? Y entonces encargan y dicen, Messi nos representa, Messi nos une. No, Messi nos suspende en el conflicto, digamos, ¿no? Y entonces, suspendamos un rato las hostilidades, tengamos un momento feliz. Llámese una Copa América, llámese una Copa del Mundo, llámese una nueva Copa del Mundo. Ese es el efecto Messi. Muy distinto al de Maradona, por ejemplo. En Maradona, en cambio, sí hacía cuerpo una dimensión del conflicto social, cultural, de clase, etcétera, con mucho más. Con toda su carnadura. complejidad, ¿no? Con todas sus contradicciones, digamos, Claro. no es una figura de una sola cara. ¿No? Sí. Recuerden que después de muerto apareció el dato de la trata de blancas, entre comillas, en importación ilegal de una cubana de 16 años. O sea, son cosas muy Sí. densas como para Total. decir, no, pero... no. Era una figura muy compleja y muy contradictoria. Pero encarnaba también mostraba esa contradicción. Messi trata de disimularlas absolutamente todas. Todas. Entonces, ¿para qué sirve Messi? Para suspender, digo, estamos en medio, ustedes lo anunciaron en la apertura del programa, estamos en medio de una situación harto conflictiva, ¿no es cierto? Le acaban de aprobar, por un lado, le acaban de rechazar el veto de la ley de discapacidad, le acaban de aprobar una ley que va a suprimir los vetos, digamos, a suprimir los DNU, perdón. Estamos en víspera de una elección provincial, en víspera de una elección nacional, con los datos de los casos de corrupción. Es un momento agitadísimo de la política argentina que se va a suspender durante 2 horas. Durante 2 horas no va a salir Real con nuevas grabaciones de Karina Con el Miller. Chipi Castillo en la comisión de diputados. Claro, pero no va a salir nadie a mostrar grabaciones de Karina con Españuelo y con el Lulemen, porque nadie le daría bola. Y lo que es peor, harían bien en no darle bola. Loco, danos 2 horas de respiro. De Claro. no fake news y malas noticias. Exactamente, sí, esa es la idea. 2 horas sin malas noticias. Y si encima ganamos, y si Messi hace un gol, el último gol en la Argentina, disfrutemos de esas tonterías, esas naderías. El problema es si esas naderías se transforman en cosas importantes, pero eso no ocurre. Eso no ocurre, no se transforman en cosas importantes. No tiene tanto peso como para reemplazar o taparlas al completo. ¿Sabés cuál es la idea? Lo que siempre funcionó como argumento en el fútbol como opio de los pueblos, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. tal cual. Está, pero el argumento siempre fue, sin duda que cuando vos laburás mucho tiempo en esto, entrevistás muchos cabezas de termo, decís, el concepto de alienación tenía sus virtudes, digamos, ¿no? Pero en realidad, en tiempos largos, vos te das cuenta que ni el más cabeza de termo confunde ficción con realidad. El fútbol es ficción, la política, la economía, la cultura y la historia es realidad. Esa confusión no se produce. No es que ni una sola persona en diciembre del 22 salió convencida de que Argentina iba rumbo a su destino final de grandeza gracias a que Messi nos trajo la copa.
¿Se entiende? No era que todo iba a mejorar. Gracias a... No, nadie pensó eso. Es decir, durante unas horas dimos rienda suelta a la felicidad, al entusiasmo, a la alegría, al fin nos tocó que esto y lo otro, pero eso no se tradujo en una... hay un dato, mira, esto lo hemos conversado mucho con muchos colegas de todo el mundo. No hay un solo dato en la historia del deporte que te establezca algún tipo de relación causa-efecto entre deporte y política. Ninguno. Ninguno. A veces, al contrario, en la Argentina, todo oficialismo que ganó algo al fútbol perdió las elecciones siguientes. Esto incluye la dictadura, digamos, ¿no? Que tuvo que irse luego del Mundial 78, pero si no, vamos a creer que la dictadura cayó por el fracaso del Mundial 82, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, le sí, pasó a Alfonsín, clarísimo. le pasó a Menem, le pasó a Alberto Fernández. No hay correlación, no hay correlación. Algo de lo que decís me hacía acordar como esta pausa, ¿no? Parecía... se me vino la imagen en la cabeza de esa pausa que hicieron en la Primera Guerra Mundial donde jugaron un partido de fútbol. Bueno, sí, después de cuando se terminó que en la Navidad, no sé si hay gente que lo sabe, pero en la Navidad, no me acuerdo si era del 3, del 14, el 15, no me acuerdo, jugaron un partidito de fútbol y el que duró todo el 25 de diciembre, al día siguiente la guerra continuó, pero fue como ese respiro de esos soldados que estaban ahí, y me parece... que me parece interesante. Y por esto que decías lo último, que es un argumento también un tanto gorila, me gusta decirle a mí, porque es como subestimar un poco a la gente, ¿no? Como si no, ahora vos tenés, no sé, te tiraron el fútbol encima, estás consumiendo fútbol y ahora te olvidaste de que te están... Pero eso te aparece sistemáticamente en cada Copa del Mundo, aparece el bando de los... Ahora el gobierno va a pasar ciertas cosas porque la gilada está ocupada con el fútbol. Claro. Resulta que la gilada siempre es otro, nunca es uno. Son ¿no? todos... Son todos otros. Son todos tontos menos yo. Exacto, claro, son todos tontos culturales, menos yo, que en cambio me gusta el fútbol, pero soy un tipo lúcido. Eso no existe. Acá tenemos una pregunta del chat para vos, si te parece, dice, me gustaría si puede dar un punto de vista, primero dice que bueno que hayan invitado a Pablo, alguien que siempre nos da mucho de los contenidos más interesantes que vemos en Ciencia de la Comunicación, tenés muchos fans de la facultad, pero dice, me gustaría si puede dar un punto de vista sobre el fallo de la Conmebol de hace un rato que castiga solamente a Independiente y premia a la de Chile. No leí el fallo, no me enteré. Bueno. Un tema muy peleagudo. Acaba de pasar. Estaba alerta, o sea, la situación fue muy grave y fue culpa de la propia Conmebol en su mayor parte. O sea que el fallo debiera, lo primero que, no sin leer el fallo, lo que digo primero es que el fallo debía haber condenado a la Conmebol, que hizo jugar un partido que no debía haberse jugado en las condiciones en las que estaba planteado. Esto es el primer problema y que además no aceptó suspender el partido a pesar de que desde los 5 minutos del primer tiempo le estaban diciendo hay quilombo, hay quilombo, hay quilombo, hay quilombo, hay quilombo. Hay una cuestión que los hinchas se resisten a aceptar y es el hecho de que cuando se producen situaciones de violencia, los hinchas también son parte de una responsabilidad, digamos, y que la sanción deportiva no está mal. ¿Por qué? Porque te pega en aquello que te pega en la línea de flotación de tu condición de hincha. Si el hincha cree que con su aliento y con su actividad consigue que su equipo gane, también tiene que hacerse cargo de que a veces con su aliento y su actividad consigue que su equipo pierda. La sanción me parece un exceso porque estaría probado que el inicio de las hostilidades la producen hinchas los hinchas chilenos, muy mal custodiados, muy mal policializados, palabra espantosa, pero ese dato final de el Club Independiente abriendo las puertas a su propia barra para que vaya a castigar a lo que queda de los hinchas chilenos es un espanto, digamos, ¿no? Sí, tenemos que hacer unas preguntitas porque ya se nos está yendo el tiempo y nos fuimos por las ramas. Qué bárbaro. Y son y 24. Podemos seguir, pero seguir como vos digas. Sí queríamos ir quizás... Sigan con su agenda. Empezando, no, pero se puso muy interesante la conversación y me parece que está bueno tirar del hilo de muchas de las cosas que vamos a ir tocando a lo largo de las preguntas. Y queremos partir de algo quizás más de coyuntura para ir luego a reflexiones más profundas, que tiene que ver con... hubo un rumor estas últimas semanas donde se decía que el gobierno no iba a comprar los derechos de lo del Mundial 2026, algo que rápidamente... No se iba a transmitir.
Adorni sale a decir, no, esto no va a ser así. No se sabe si es porque era una fake news o si era que un recule. Pero lo que sí es cierto es que el año pasado la Copa América el Estado argentino no compró los derechos y se transmitió por Telefe. Exacto. ¿Qué consecuencias crees que tiene esto para vos? O si, porque al no ser arancelado, por ejemplo, uno lo puede ver por TV de aire, en Telefe, Sí. uno puede decir, che, no pasa nada, ¿no? Si total lo veo en otro canal. ¿Esto tiene alguna consecuencia que nosotros podamos advertir? Sí y no. No por el lado de... venía para acá, fui a buscar el dato. El dato es concreto. Es la ley 25.342 de octubre del 2000. En algunos círculos se la llamaba la ley Víctor Hugo Morales. ¿Por qué? Porque en el 2000, por primera vez, ya estaban en escena el monopolio Clarín, ¿no? La privatización de las transmisiones deportivas siempre fueron privadas, salvo cuando las tenía el viejo Canal 7, Televisión Pública, etcétera. Pero los mundiales, digamos, siempre eran transmitidos por la televisión pública y en alianzas con, me acuerdo, el Mundial del 86 lo transmitían simultáneamente 3 canales de aire o 4 canales de aire, y después hubo variantes, ¿no es cierto? Pero lo cierto que en el 2000 el único que había comprado los derechos era la entonces flamante DirecTV. Y amenazaba con transmitirlo por pago. Y ahí aparece Víctor Hugo Morales, que agita el ambiente y consigue que el Congreso Nacional saque esta ley que obliga a transmitir todos los eventos de la selección argentina de fútbol, le faltó decir masculina, por Claro, televisión porque abierta. la femenina no... No solo la femenina, tampoco los otros deportes. Claro. Esto era un fenómeno puramente futbolístico. Luego la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual agregó se llamaba eventos de interés nacional, entonces era una suerte de patrimonialización de todo el deporte argentino, que tampoco se cumplía. Esto es, lo que hacían era transmitir lo que les parecía relevante y especialmente lo que tenía audiencia. A discreción, digamos. Por ejemplo, el hockey sobre patines es un deporte puramente sanjuanino, en el que la Argentina es potencia mundial. Gana mundiales. Cuando no gana el mundial, sale segunda, sale tercera. Pero claro, es de audiencia local. Entonces, a nadie durante el periodo kirchnerista, a pesar de tener la ley a mano para obligar a transmitir en vivo y en directo y en cadena Otros nacional deportes. si quisieran, nunca lo hicieron. Y algún campeonato de básquet tampoco lo transmitieron. Entonces, era muy discrecional, a pesar de que la ley establecía que estos eventos tenían que ser transmitidos por televisión. El problema es que era por televisión abierta. Claro. La ley dice televisión abierta. Y ahí es lo que vos decís. Si es Telefe, es abierta. O sea, no te cobran por ver el partido. En ese sentido, entonces, si no lo transmite, pero sí lo transmite algún tipo de canal de aire, alguna señal no codificada y sin pago, en principio no infringe la ley. Lo que infringe es el sentido común, según el cual la televisión pública se pierde un negocio. Claro. ¿Por qué? Porque lo que pasa, claro, es un negocio que está más allá de la cabeza de sujetos como Adorni, digamos, claro, ¿no? Cuya capacidad de raciocinio es bastante limitada. Pero está probado que vos comprás los derechos, aunque sean carísimos, los recuperás con creces en publicidad. Con creces. Digo, porque la televisión argentina, la televisión pública, vende publicidad. Y entonces el ingreso de publicidad es muy superior a la inversión que haces para comprar los derechos y para mandar además a los 5 idiotas que siempre mandan, digamos, ¿no es cierto? Lo cual también es un gasto. En ese sentido, entonces, si esto fuera así, y no me extrañaría que fuera así, porque, vuelvo a insistir, la cabeza de los gestores de todas las políticas culturales, comunicacionales, etcétera, etcétera, del gobierno de Milei, es horripilante, gente que no tiene un dedo de frente con mucho entusiasmo, entonces no me extrañaría que cometieran semejante brutalidad, ¿no? ¿Y qué puede ser? Porque uno puede decir que quizás es desidia o incapacidad,
O también uno podría decir, puede haber algún negociado también, ¿no? Sí, y hablando de negocios, queríamos preguntarte qué tiene que ver con esto, Si ¿no? yo soy Telefe, si yo soy gerente de Telefe o de Canal 13, le pongo unos mangos a Adorno y compañía para que no me jodan y que me quede con los derechos exclusivos. Pero es por como el supuesto. estado tonto de, ¿cómo es que decían? En los 90. Sí, claro. Pierde para favorecer Exacto. Sí, pero nadie podría asombrarse de eso. No, para nada, para nada. digamos. Por supuesto. Si eso nos evita tenerlo a Giralt relatando, quizás no es una mala inversión, pero a cambio de él estará otro salame, digamos, de esos que relatan. ¿Vieron lo que hacía Giralt, no? Que relataba y se filmaba mientras relataba para mostrar cómo lloraba. Y después lloraba, pegaba eso en las lloraba redes más de lo sociales. que relataba. Una cosa ridícula. Quizás no sé, podemos conseguir que haya una mujer comentando los partidos o relatando los partidos sin que le pongan un comisario político al lado, como ocurría en Qatar. Pero igual esas son especulaciones. Que el gobierno de Milei es capaz de no transmitir el Mundial del 26 por la televisión pública, sí, es muy capaz. Sería un error, sería un enorme error, sería un hecho histórico, porque además sería la primera vez que la televisión pública no transmite una Copa del Mundo. Bueno, esperemos que no suceda y como decíamos antes, para mí va a tener consecuencias en este país con la tradición que tiene el fútbol y la cultura del aguante, como decís vos. Pero queríamos preguntarte un poco qué son y qué representan los clubes para vos, que es algo que venís estudiando hace mucho tiempo, y qué rol tienen en Argentina, sobre todo con este conflicto y la discusión que hay alrededor del intento de este gobierno de convertir los clubes en sociedades anónimas. Queríamos saber tu opinión sobre eso. Mira, mi opinión es absolutamente pública, así que lo único que voy a hacer es ser coherente y redundante. Hace muchos años, ya 10 años, cuando el gobierno de Macri hizo un primer intento, eso tuvo un solo efecto positivo, y es que surgieron los hinchas militantes a combatir la ley, a pelear en contra de la ley. Y se fundó la coordinadora de hinchas. Era el primer intento fuera de esa ridiculez kirchnerista de Hinchadas Unidas Argentina, que era un grupo de barras que buscaba algún tipo de cobijo legal en el 2010. Fue la primera aparición de grupos activos, militantes, por parte de los hinchas, que muchos de ellos derivaron luego en lo que hoy se conoce como las hinchadas antifá, los grupos antifascistas, ¿no? Entonces, el efecto indirecto del primer intento privatizador, entre comillas, fue ese, movilizar a los hinchas. No estuvo nada mal. Pero estuve en ese momento, ¿no? Porque me pareció fantástico que los hinchas se movilizaran para defender a sus clubes. Y permítame que cuente una anécdota de casi 30 años. En 1997 viene un colega escocés, Richard Giulianotti, que en ese momento amenazaba ser lo que luego fue. Es él posiblemente el sociólogo británico más importante en el laburo sobre fútbol. Fuimos muy amigos con Richard, viene a la Argentina, lo saco a pasear. ¿A dónde lo saco a pasear? Al Cilindro, al nuevo gasómetro, digamos. No quería ir al zoológico o al Colón. Y me acuerdo que el primer partido fuimos a ver fue a Racing, y el loco estaba fascinado sacándole fotos a los locales de las agrupaciones políticas de Racing. Claro, toda Avellaneda está sembrado de locales de agrupaciones políticas, la Academia Racing Club, los Eternos, los más grandes, los de América, lo que fuere. El loco le sacaba fotos a todo, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, le digo, los hinchas votan, eligen a sus presidentes, y eso allá no se consigue, me decía, ¿no? Claro, no sé, en la mayoría de los países europeos, con excepciones, porque además acá te la venden como que es universal. En Alemania los clubes siguen siendo asociaciones civiles, lo que ocurre es que permiten que aparezcan inversores privados, digamos, pero la regulación del club sigue en manos de los socios. Aún el Bayern Múnich, que es el club más potente y más poderoso de Alemania, pero inclusive hay otro dato, y es que el reparto de la torta de la guita es mucho más equitativo. No es que se llevan River, Boca el 90% y el resto van repartiendo al que llega primero. Hay repartos además que tienen que ver con, por ejemplo, el éxito deportivo. Entonces, vos salís primero, vas a tener más plata, aunque no seas el Manchester United. Ahora bien, y en España, ni hablar, el Real Madrid y el Barcelona, es decir, los dos equipos más poderosos de España, son clubes. Por un lado. Por el otro,
Cuando uno invoca las tradiciones, tiene que tener cuidado, porque no suena lo que hacen muchos hinchas, el folclore. No, pará, loco, el folclore. Digo, el folclore se renueva, afortunadamente, ¿no? Digo, los chalchaleros, por suerte, ya no cantan más, digamos. Entonces, no es una cuestión de reivindicar lo tradicional, sino por qué surgió esa tradición. Esa tradición tiene que ver con que el impulso asociacionista popular local que aparece a comienzos del siglo XX en toda la Argentina da lugar a sociedades de fomento, bibliotecas populares, clubes de barrio. Entonces, esa tradición es muy potente, es muy fuerte. Cualquiera, y no estoy hablando de niveles, por ejemplo. Yo nací al lado de la cancha, digamos, ¿no? Estoy ¿De qué bajo cancha? ¿Eh? ¿De qué cancha? De la cancha de Vélez. Ahí va. O sea, viví la experiencia del club de barrio, pero además mi viejo, que venía de la clase obrera, pero había ascendido a empleado de seguros, creía que Vélez era poco para él y nos mandaba al Ateneo Popular de Versalles, que era un club de barrio que estaba a 5 cuadras. Y eso llega hasta el día de hoy, en que mi hija hace gimnasia artística en el Club América del Sud, entre una zona compleja entre Flores Sud y donde termina Flores y empieza Matadero. Y vos seguís entrando en esos clubes y te caes de culo. O sea, la cantidad de gente que hace lo que se te ocurra, desde la pileta hasta perder tiempo en el buffet, pasando por taekwondo, básquet, fútbol femenino, etcétera, etcétera. Es increíble. O sea, no estoy hablando de un mito. Los clubes de barrio, los clubes locales pequeños, siguen siendo instituciones cruciales de nuestra sociabilidad, de la formación de nuestros pibes, etcétera, etcétera, pibes y pibas. Por un lado eso. Por el otro lado, cuando hablas de los clubes de fútbol, que tienen ese origen, pero a algunos les ha quedado un poco olvidado, hay un dato que es decisivo, y es que las sociedades anónimas no garantizan mejores resultados ni deportivos ni económicos. ¿Pero por qué? Porque la guita sigue siendo la misma, o sea, la plata que entra es o cuota social, o venta de merchandising, o venta de derechos televisivos. Y luego éxito deportivo, pero a nivel sudamericano, porque a nivel local la AFA paga muy poco, o sea, Vélez sale campeón y recibe $500.000. Palmeiras sale campeón en Brasil y recibe $25 millones. A nivel sudamericano, en cambio, la Conmebol paga mucho más, porque ahí aparecen derechos televisivos de otra envergadura. Lo que quiero decir es que como la guita es la misma, si vos invertís, vos sos un inversor, sos el tarado, Grillet, que vino diciendo, yo me compro la mitad de los jugadores de la Argentina y se los doy a estudiantes, y después no los pagó. Bueno, viene Grillet y dice, yo voy a poner plata porque con esto voy a hacer un gran negocio. No vas a hacer un gran negocio, vas a hacer un pésimo negocio, flaco. Porque el negocio, ¿en qué consiste? Simplemente en vender jugadores a los 17 años. Es el único negocio posible. Eso ya lo hacen los clubes. Con lo cual, si entran estos capitales, lo que entran son capitales clandestinos, es decir, lavado de guita, etcétera, etcétera, cosa que, es cuestión de explorar las experiencias colombianas o mexicanas respecto de la injerencia del narco en esta inyección de capitales sobre los clubes de fútbol. Por lo tanto, no hay ninguna ganancia. Por lo tanto, quedémonos con los clubes donde votan los socios, que son experiencias más lindas, más tradicionales, más democráticas, más populares, mucho más locales, ¿no? Porque el club siempre está ligado al territorio, o sea, la relación entre club y territorio en toda la Argentina, no hablo solo de la capital federal, en toda la Argentina, es muy pesada, es muy potente. Te viene, la franquicia norteamericana, te viene un tipo, te compra los Brooklyn Dodgers y los saca de Brooklyn y los lleva a Los Ángeles. Como el capítulo de Los Simpsons. Exacto. Y entonces vos decís, ya, me quedé sin club. ¿Qué hago con mi vida, mi identidad, mi memoria? Mi barrio, mis amigos. ¿Me entendés? O sea, no hay ningún tipo de ganancia, es pura pérdida, con lo cual... O sea, perdería incluso lo más valioso que tiene, porque ya no representa más a esa comunidad. Exacto. Pero, ¿qué contradicción tendrían los clubes? Porque vemos fenómenos de gerenciamiento, o contabas el caso de Estudiantes, ¿no? que se meten capitales. O sea, si bien los clubes son de los socios, inclusive el Real Madrid, no hay también, o cómo se expresa esta voluntad de las empresas, porque en algún punto en estos grandes clubes hay cierta distancia entre el hincha o el socio
y después las decisiones que se toman, que en muchos sentidos está completamente mercantilizada. Entonces, ¿en qué punto se mete ahí o qué contradicción tiene este fenómeno? La contradicción está en la base de toda la relación del fútbol con el dinero, y es que es una mercancía exitosísima porque se basa en vender emociones. Y no hay otra mercancía que tenga tanto éxito en vender emociones. El arte, ¿no? ¿Qué emociones? Identidad, memoria, pasión, ¿no? Que también se vende como... La pasión no se compra ni se vende, pero como mercancía es exitosísima, ¿no es cierto? Pero el arte no es ¿Perdón? también vender emociones. Digo, me estoy metiendo en un debate. Lo artístico, Lo en artístico, general. claro. Lo entra artístico, en esa parte lo artístico ya es parte es parte del juego en sí mismo, digamos, ¿no? Pero eso también, obviamente, incluye a todo el deporte, donde vos admirás el desempeño del atleta en un sentido estético, en un sentido artístico. Y los grandes artistas del deporte han sido llamados genios. ¿Por qué? Porque se los considera artistas populares. Y sí, Sin duda también que genera ese efecto de desalienación. totalmente, pero la mercancía se vende en función de este pacto emotivo según el cual vos sos hincha de. ¿No es Sí, cierto? ya como que compras ese pack, digamos. Comprás ese pacto, vos pagás por ese pacto. Y ahí está el truco, porque vos seguís pagando por ese pacto. ¿Qué pagás por ese pacto? Pagás la entrada, pagás la cuota, pagás la camiseta, Pagás el descenso, el ascenso, todo. pagás el pack fútbol, etcétera, Sí, etcétera. sí. Entonces decís, la pasión no se compra ni se vende, salvo la mía por mi club, en la cual invierto una cantidad de guita, digamos, ¿no? Entonces, ahí está el truco. Porque eso lo vuelve una mercancía invencible. Vos no vas a decir, voy a dejar de poner plata en mi pasión, voy a dejar de ir a la cancha. Y no lo podés sostener, digamos, o lo dejás de hacer porque pagás el pack para verlo en tu casa, pero es un nudo muy difícil de disolver. Sí. Ahora bien, eso a niveles muy grandes que decir, el umbral es River Boca, y de ahí saltás a Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Ahí lo que pasa es que no estás administrando el Club América del Sur, perdonen amigos del Club América del Sur por la comparación, pero no estás manejando el Club América del Sur, que lo administran dos señoras de 60, 70 años detrás de la ventanilla y te cobran cuánto va tu hija a gimnasia artística y la cuota, ¿me entendés? Estamos hablando de cifras de mucha guita. O sea, estamos hablando de cientos de millones de euros, miles de millones de euros, etcétera. Entonces, es lógico que haya una distancia cada vez mayor, porque eso te implica, y esto no es contradictorio con que el club sea una asociación civil. Que sea una asociación civil, pero que esté bien manejada, necesita gerenciamiento, necesita marketing, profesionalismo, digamos, ¿no? No lo puede manejar el dueño de la inmobiliaria. Digo, el dirigente clásico del fútbol argentino era el profesional local, el médico, el dueño de la inmobiliaria, el dueño de la concesionaria de auto, Alberto J. Armando, por ejemplo, ¿no? Es decir, era el comerciante, el pequeño burgués exitoso o el profesional exitoso, y local, ¿no? Y en un momento empiezan a aparecer los gerentes exitosos que vienen de otros lados, etcétera. La solución, entre comillas, es mantener un equilibrio adecuado en el cual vos mantenés una relación importante con el territorio y la localidad, pero al mismo tiempo le pagás a un tipo para que haga bien los negocios, digamos, ¿no? Para que te administre bien, porque el sueldo de un jugador no es el sueldo de el profesor de gimnasia de 4 a 5 en el Club América del Sur. Perdón. ¿Cómo le estamos dando ¿Cómo a estamos con América del Sur? Voy a hablar del Club José Hernández, que está en Mataderos. Y el que mi hermano juega al básquet ahí. Mira, viste que lo que lindo, fuiste a verlo. Sí. ¿Viste lo que es ese gimnasio? ¿Cómo puede un club de miércoles en Mataderos tiene semejante gimnasio para jugar al básquet? No es un club de primera ni por ahí. Y tiene esas instalaciones. Sí, hay clubes hermosos. Vos decís, ¿cómo nos vamos a defender esto? Pablo, una pregunta porque son 9:15. La mierda, mirá. Se está perdiendo 15 minutos. Bueno, igual no le hagas acordar que igual, sí, además que ustedes tienen más programas, me imagino. Sí, pero igual... No te preocupes por eso. Eso Bien. No te preocupes, lo chamullamos nosotros. Bueno, pero dale. Pero una pregunta que me interesaba hacerte
es que vos conceptualizás el fútbol como una máquina cultural, Sí. productora de identidad, de nacionalidad. Me gusta esa pregunta. ¿Qué significa eso? Y bueno, un poco antes habíamos hablado, habías dicho vos que era distinto en la época de Maradona, por ejemplo, que Sí. la de Messi. Creo que eso ya lo hemos hablado, pero si querés profundizar un poco en ese concepto y lo que quieras agregar para que puedas No, a ver, liberarte. vamos en este orden. La idea, la metáfora de la máquina cultural se la afané a Beatriz Arlo, Digamos la verdad. gran maestra mía. Claro, vos Este, estudiaste letras también. ¿Perdón? Yo Estudiaste letras. fui uno de sus primeros alumnos en 1984, cuando ella vuelve a la facultad después de la dictadura. Hermoso. Hermoso, hermoso, es inolvidable. Y aunque en ese momento inclusive teníamos distancias políticas, nos unía una cosa muy linda de respeto mutuo. Yo me empeñaba en ser un excelente alumno y ella era una profesora inolvidable. Y entonces ella era muy alfonsinista, yo en ese momento era peronista, entonces chicana va, chicana viene. 40 años después decía, no, sí, que en esas clases salía Pablo y me preguntaba por Marechal o por ¿cuándo vemos a Hernández Arregui? Le decía yo. Nada, ella fue una gran maestra y una persona de mucha influencia. Ella saca su libro La máquina cultural en los años 90. Yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado y la tomo, se lo robo como concepto, la cito, por supuesto. Y digo que la máquina cultural, ella tomaba el concepto de máquina cultural como aquellas instituciones, artefactos o lo que fuere que producían identidad, que producían básicamente nacionalidad. Entonces, en la máquina cultural ella toma 3 ejemplos. Uno es la escuela pública, en un texto deslumbrante que se llama Cabezas rapadas y cintas argentinas. Una historia de su tía maestra normal en los años 20 que por un lado lleva a las chicas, le compra de su bolsillo cintas de tafeta para fabricar escarapelas para un acto del 25 de mayo y por otro lado manda rapar a cero a todos los pibes porque tenían piojos. Y Beatriz dice, fíjate qué pesada que era la institución escolar que ningún padre protestó. Lo que era una violación a los derechos del pibe, ¿no es cierto? Prioritaria era la higiene y el respeto porque la escuela pública producía eso, producía nacionalidad, te garantizaba mejores condiciones de vida, etc. Entonces, máquina 1. Máquina 2, la traducción, dice, y Victorio Campo como ejemplo. Victorio Campo, la revista Sur, esto es cómo se inventa una cultura entre lo argentino, lo europeo, lo americano, etcétera, etcétera. Y el tercer caso, posiblemente el menos logrado, era el cine. Ella habla de una escena en la cual el cine de vanguardia disputa con el cine militante en la Universidad Nacional del Litoral, en una muestra que se hace a fines de los 60, comienzos de los 70, ¿no? Igual creo que el más logrado es el primero, pero fundamental lo que queda es el concepto. A ver, ciertas cosas, ciertas prácticas, instituciones, etcétera, funcionan produciendo algo más que lo que realmente hacen. Entonces, la escuela no solamente produce alumnos alfabetizados, sino que también inventa una nación, te argentiniza, te ciudadaniza, te nacionaliza, etcétera. Entonces, de ahí afano el concepto y digo, termino diciendo, en realidad el fútbol no es la máquina cultural. La máquina cultural es la televisión, digo yo. Y el fútbol es una de sus mejores mercancías. Esto a santo de que lo que me desvelaba era de qué manera el fútbol había servido durante todo el siglo XX para producir argentinidad. La conclusión era que no había sido el gran mecanismo de argentinización. El gran mecanismo había sido el Estado. Claro. La escuela pública, fundamentalmente. Como dependiente de eso. Exacto. Y entonces, durante el peronismo, que es el momento en el cual el Estado más se mete con el deporte en este sentido, seguía siendo subsidiario. Esto es, lo que te parecía era que el deporte era complementario de una acción estatal. El Estado producía nación, producía ciudadanía, producía identidad. Y el deporte era uno de los ejemplos, uno de los casos. Ese era finalmente el argumento terminó siendo ese. La pregunta era, bueno, pero ¿qué pasa cuando el Estado deja de cumplir esa función? ¿No? Yo hago esta investigación en plena etapa neoliberal, digamos, ¿no? Bueno, y cuando el Estado deja de ser productor de ciudadanía, nacionalidad, etcétera, bueno, entonces ahí el fútbol aparece como
una suerte de complemento, digamos. Pero además yo escribo esto en el momento de la salida de Maradona. Entonces, lo que me parecía con una claridad meridiana, me lo decían los hinchas, lo leía, lo veía, etcétera, era que Maradona había significado el punto más alto de esta relación entre fútbol y patria. No mediada por el Estado, digamos, ¿no? O sea, Maradona, yo decía, una suerte de relevo del peronismo. Después lo pulí y dije, es un exceso de peronismo en ausencia de peronismo. Entonces, cuando menos peronismo había, más Maradona había. Te dan las cifras, te dan perfectas, digo, el tipo arranca en el 75 y deja de jugar en el 98, o sea, todo el tiempo, todo el plazo en el cual el peronismo o había sido perseguido o derrotado o se había transformado en la experiencia neoliberal menemista. Entonces Maradona funcionaba como justamente un símbolo patriótico que hubiera sido usado por el Estado si le hubiera tocado un Estado activo en la producción de narrativas nacionales. ¿Qué pasa después? Cuando el kirchnerismo intenta volver a tomar esas mismas acciones, ahí ya Maradona no es redundante, digamos. Porque no ocupa, porque no es el tipo que le hace un gol a los ingleses 4 años después de la Guerra de Malvinas. Es un tipo que habla, es una máquina parlante, ¿no? Fantástica, copada, divertida, pero ya no sirve como gran productor de nacionalidad. Y en esto el cambio, de ahí viene Messi. La salida de Maradona y la llegada de Messi no coinciden, ¿no? Y hay cierta cosa de relevo, y ahí es donde aparece la gran diferencia. Creo que la gran diferencia se ve en este momento, cuando se vio de manera prístina en la manifestación de hinchas de fútbol bancando a los jubilados. Mayo, junio. Llena de fotos de Maradona. Sí, mayo, junio, por ahí. Y la cara de Maradona, la imagen de Maradona, si no defendés a los jubilados sos muy cagón, reapareció con toda la carga política que Messi no puede tener, ¿no? Entonces ahí te aparece claro que ese funcionamiento maradoniano, nacional maradoniano, era muy politizado. Y también por eso mismo no era un símbolo unitario, era un símbolo muy disputado. O sea, se murió Maradona y de golpe todo el mundo se hablaba bien de Maradona, y yo en ese momento dije, denle 72 horas al gorilaje. Pues claro, en el velorio nadie hablaba mal del muerto. Ahora dale 72 horas y salió Fernando Iglesias, Sebrelli, Macri, etcétera, etcétera. Y decir, bueno, sí, está bien, era bueno, pero un tipo incorrecto, digamos, ¿no? Es decir, era un símbolo político. Era un símbolo político. Entonces producía nacionalidad porque la producía políticamente. Messi no la puede producir porque no la puede producir políticamente. No la puede producir políticamente. Entonces aparece más como en ese otro registro, en el registro de la mercancía. ¿Qué te vendo? Te vendo la camiseta de Messi. ¿Qué significa eso? Y bueno, la llevo puesta cuando me voy a Río de Janeiro, digamos, ¿no? La llevo puesta cuando me voy de vacaciones, y me muestro las 3 estrellas, ¿viste? Digo, ganamos 3 copas. Y nada más. Sí. Y nada más. Algo que te quería preguntar, Pablo, porque en esta construcción de la identidad y el fútbol, vos mencionás algo que te había escuchado alguna vez, que está muy relacionado a la masculinidad, o cómo lo masculino y la identidad del fútbol están muy relacionados. Te quería preguntar cómo ves esa relación masculinidad-fútbol hoy, después de que vivimos incluso movimiento de mujeres en el medio, avances, digamos, retrocesos, ahora los libertarios que están como un revival del machismo. No quiero ser malvado, pero quizás deberíamos acusar a Messi del retroceso que experimentó el fútbol femenino en los últimos 2 años. Polémico. Venía creciendo. ¿A Messi en persona? Sí. No, pobre Messi. No, Messi es un salamín de barrio, digamos, ¿no? A lo que representa, podríamos decir. Lo que representa, básicamente lo que representó. Eso es. Yo en el 2012 escribí un texto. Está acá, este es un libro del 2014. Mostralo si querés a cámara. Sí, mostralo. Yo me lo voy a comprar, de hecho, porque con esta conversación me convence. Exactamente. Y acá está la tesis de que, en realidad, el deporte argentino más exitoso fue el hockey femenino. Los números te dan eso. El deporte argentino más exitoso a nivel internacional fue el hockey femenino. Sin embargo, a nadie se le ocurrió hacer una metáfora de la patria con el hockey femenino.
Lucha Aymar no era la argentinidad hecha deportista ni cosa por el estilo. Hay un ejemplo maravilloso de una propaganda de Gatorade en la cual muestran un gran gol de Lucha Aymar por izquierda eludiendo gente, que esto del otro, como si fuera una especie de espejo invertido de gol de Maradona contra los ingleses, y cómo lo narran, le superponen la voz de Víctor Hugo Morales narrando el gol de Maradona. O sea, no le cortaban autonomía al deporte femenino hasta en el relato, digamos, ¿no? Que es muy importante. Es un montón, claro que sí. ¿Qué pasa? Aparece el fútbol femenino, aparece como fútbol feminista, con mucha militancia, con mucha potencia, en el mismo momento en el cual Argentina no ganaba ni un campeonato panamericano de bochas, digamos. Y no es que las chicas ganaban más, pero se hicieron presentes y reclamaron y acompañan el movimiento de una menos, son muy militantes. Eso les costó, le pasaba más de una factura a las compañeras. Fue algo que viví muy de cerca porque una de las jugadoras de la selección argentina era en ese mismo momento becaria mía del CONICET y se doctoró, hizo maestría y doctorado sobre el tema de la profesionalización del fútbol femenino, con lo cual estuve muy, muy cercano al tema. ¿Qué pasó? Pasó que Argentina empezó a ganar, Argentina hombres, empezó a ganar, entonces la utopía de marcar, porque viste que hay un truco y es que la Copa Mundial de Fútbol es la Copa Mundial de Fútbol y la Copa Mundial de Fútbol femenino es el término marcado, digamos, ¿no? O sea, cuando se trata de hombres no se dice que es un deporte masculino, cuando se trata de mujeres hay que recordar. La diferencia. Claro, exacto. Entonces, se juega el Mundial de Francia en el 2019, Argentina no pasa de ronda, era lógico. ¿Por qué? Porque le falta mucho laburo, mucho desarrollo y especialmente profesionalismo. Pero llegaron profesionales. Llegaron al Mundial de Francia como profesionales y luego llegan al 23 en retroceso porque el fútbol masculino había vuelto a desplazar al fútbol femenino. ¿Para dónde va esto? Yo creo que inevitablemente, como que el orden de las fuerzas productivas va inevitablemente en dirección de un crecimiento del fútbol femenino, inevitablemente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque pasa en toda América Latina. Y el fútbol colombiano, el fútbol brasileño primero, el fútbol brasileño, el fútbol colombiano a nivel latinoamericano y el fútbol mexicano femenino están mejor que el fútbol argentino. Y eso para el narcisismo local es intolerable. Entonces quiero suponer que tiene que incrementarse el apoyo, tiene que haber más crecimiento, etc. Sí, de hecho a la selección femenina de Boca le va mucho mejor que la masculina en esta época. Mirá, a ver, todo es mucho más difícil, todo es mucho más costoso, pero no olvidemos que todo empezó cuando en el año 2017-18 la Copa América clasificatoria para el Mundial, en el cual las chicas ganaron la clasificación, tuvieron que pararse frente a la foto con las manos así y con una bandera reclamando el profesionalismo, porque si no, no les hubieran dado bola. Fue un éxito de ellas, que luego Tapia se lo adjudica, ¿no? Bueno, voy a ser el presidente de ayudado porque la FIFA además puso la reglamentación según la cual ningún equipo puede jugar, ningún equipo de club puede jugar una competencia internacional si no tiene fútbol femenino, ¿no? Entonces, por eso digo que inevitablemente vamos a ir en una dirección. Este es un momento de retroceso. Acaban de jugar, el Mundial de 19 se transmitió en todos los partidos. El del 23 ya no. Y la Copa América acaba de jugar Argentina, donde más hizo un papel más que digno, no se transmitió. O sea, la tenías que rebuscar viéndolo por internet. Eso habla del descuido y del abandono. Pero bueno, nada. Son mujeres que se curtan, todo les cuesta el doble. Es así, todo les cuesta el doble. Sí, todo. Sobre todo que la gente, como decías vos, le dé la misma bola que al fútbol masculino, ¿no? O sea, es como muy de nicho todavía seguir como la selección femenina de tu propio equipo. Mis amigos progresistas se burlan de mí diciendo, mirá, están jugando las mujeres, estas son las cosas que les gustan a Pablo. No, terrible. No, loco, pará, a ver, ponete a ver cómo juegan. Además son re profesionales. Pero fíjate cómo juega Inglaterra, cómo juega Estados Unidos, cómo juega Brasil, lo que juega Marta, por favor. Mi amigo David Good, un inglés especialista en
en la investigación sobre el fútbol femenino, me contaba, esto fue en el 22, nos vimos en el 22 en Inglaterra, se había jugado la final de la Eurocopa, que volvió a ganar Inglaterra, se había jugado en Wembley con un récord de asistencia. Es decir, la final de la Eurocopa de mujeres había marcado un récord de asistencia en Wembley. Con lo cual, nada, es cuestión de tiempo, esfuerzo y militancia. Esto no es simplemente... Sí. Y además, ¿sabes qué? Lo que me gustaría, pues es verdad lo que decís de que cuando le empezó a ir mejor a la masculina, vi que los libertarios, digo los libertarios porque casualmente se agrupan en ese aspecto ideológico, ¿no? Pero un sector más machista, yo lo vi en las redes sociales, que tampoco son una vara medidora, ¿no? Pero decían, no, mirá cómo erró esta piba y después dicen que somos iguales, como que se agarraban de cualquier fracaso o cualquier partido de pérdida de la selección femenina para decir, no, hay que darle solo la bola a los hombres. Hinché, hasta yo ahora... Con esta conversación me vuelvo más hincha todavía de la selección femenina, pero para callarlos también a ellos. Por supuesto. Pero además hay una cuestión que es estrictamente deportiva. Si vos a las pibas no las hacés jugar fútbol mixto hasta el momento en el cual la diferencia física sí vuelve indispensable la segregación, por decirlo de alguna manera, hay ese momento, los expertos dirán que se trata de los 11 años aproximadamente, etcétera. Eso es lo que hacen las sociedades que han desarrollado más el fútbol femenino. Fútbol mixto, y luego sí se produce la autonomía, porque hay un momento en que sí, inevitablemente el patadón del pibe de primero A te mata, digamos, ¿no? Entonces vos no podés jugar contra el grandote de primero A, pero hasta séptimo B sí podés jugar fútbol mixto. Y eso provocaría un incremento enorme de la disposición táctica, las habilidades técnicas, etcétera, etcétera. De eso estoy convencidísimo. Sabés cómo hay que remar con los profes de educación física, digo, que tienen también, todavía siguen teniendo la cabeza cuadradita de la testosterona por un lado, ¿viste? Pero bueno, nada, hay que pelearla. Sí, hay futuro. Las chicas de hockey y los varones al fútbol, los clásicos que ves en los colegios. Claro. No, una pregunta que te quería hacer también, volviendo a lo de la política. La hora igual. Sí, la todo verdad. Esto es sobre la base de tu de que son las deseo 9 y 2. Claro, son las 9 de la noche. Bueno, dale, sí, la última pregunta. La última pregunta. No, el pacto no era que me quedaba todo el programa, por otro lado, así que listo, dale. No, nosotros para no molestarte a vos tampoco, No, que loco, te agradecemos de bien. nuevo por venir y que te hayas quedado tanto tiempo y sin habernos dicho, bueno, listo, por favor, Chau, déjenme chicos. irme. Volviendo al tema de la política. ¿Alguien sabe cómo va el partido? ¿Cómo Ahí va el ya te partido? averiguo, vos haces la pregunta. Bueno, 0 a dale, 0 la dice, pregunta, 0 a 0 dice la 0 a 0. producción. 0 a 0, listo, no perdimos nada. Volviendo a la política, vos algo que mencionás que a mí me gustó mucho, que es el tema de cómo esa masculinidad repercute en la práctica de los hinchas, de cómo, por ejemplo, la metáfora de la violación es algo constante, el enfrentamiento, la cultura del aguante, todo eso. Sí. ¿Ves que eso volvió incluso al terreno de la política? Claro. Porque veo, no sé, al gordo Dan, ¿no? ¿Qué es Que la expresión de opinión eso? de los cucas, bueno, todo esto, son todas metáforas de violaciones. ¿Hay como una Todas. vuelta a la masculinidad también ahí? El concepto de mandrilismo inmediatamente te remite a la violación anal. Y es como si hubieran... Este libro que tiene 11 años de antigüedad, tiene toda una parte llamada así una teoría general del aguante, y es como si Milei y sus adeptos lo hubieran leído y hubieran decidido hacer una versión política del asunto. Tal cual, es tal cual. Ahora, esto se ve también en el incidente de Independiente. Quiero decir, cuando termina el partido, esto lo lamento por mis amigos íntimos hinchas de Independiente, pero vos viste en las redes sociales que los hinchas de Independiente decían qué bien que hizo la barra en salir a castigar a los hinchas chilenos. Es decir, como nadie lo sancionaba, lo sancionó la barra, ¿no? Y entonces está el orgullo porque la barra demostró que tenía aguante. ¿Quién tiene el aguante? Bueno, el aguante es un capital, que algunos tienen y otros no tienen. Algunos tienen más y otros tienen menos. Pero si no lo tenés en lo más mínimo, no sos macho, no sos hombre. Es un mundo estrictamente dividido entre hombres y no hombres. No hay lugar para las mujeres. Las mujeres no pueden tener aguante. Algunas mujeres, creo yo erróneamente, han creído que usar metáforas genitales respecto del coraje, por ejemplo decir tengo varios para bancar esto, es una forma de combatir. No,
lo que hay que hacer es desgenitalizar el lenguaje. El lenguaje está genitalizado porque está basado sobre la idea masculina de tengo huevo, me lo cojo todo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El fútbol es un espacio profundamente masculino, inventado por hombres, administrado por hombres, narrado por hombres, practicado por hombres, y que se han abroquelado en torno del fútbol como el último espacio intocado del patriarcado, digamos, ¿no? Eso es lo que vuelve tan complicada la acción de las compañeras. Ahora bien, todo eso transformado en lenguaje significa esta idea de me lo llevo a todo puesto porque la tengo más larga, ¿no? Entonces, ¿quién la tiene más larga? Yo, Milei, la tengo más larga y por lo tanto puedo violar con mayor eficacia a los mandriles a los cuales... todo eso lo mostró muy bien Carlitos Gamerro, escritor, crítico, contemporáneo, fuimos compañeros de facultad, que me dice, yo hace mucho no leo tu laburo, mandame lo que escribiste sobre el aguante, y saca una nota muy linda en la que recuerda que además es un problema con más densidad porque tiene densidad histórica. ¿Alguien recuerda el matadero de Echeverría? Sí. Termina con un supuesto intento de violación sobre el unitario. Al unitario lo tusan, esto es, le cortan la patilla en U, etcétera, lo desnudan y lo están poniendo sobre una mesa, denle verga nalga pelada, dice el juez federal. Y entonces, esta idea de que en el origen de la cultura está un intento de violación homosexual u homoerótica, muestra hasta qué punto esa es una presencia muy constante y muy fuerte en nuestra cultura. No solo la nuestra, quiero decir, la relación del machismo con la homosexualidad masculina, por ejemplo, siempre fue muy complicada, muy complicada. En el fútbol floreció en torno de esta idea, de esta metáfora del aguante, que no es una cultura estrictamente, es una ética. Es una ética. A ver, ¿qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Sencillo. Pelearse y ganarle al otro está bien. Si huís y no te peleas, está mal porque no sos macho. En eso consiste toda la ética. Y bien, Milei la pone en juego, Milei, el mileísmo y el anarcolibertarismo o el libertarismo, llamémoslo como quieran, son deudores de esta concepción muy arcaica de lo masculino. En consecuencia, esa retórica no es sorpresiva, es lógica. O sea, si vos crees que el cupo femenino está mal, si vos crees que las mujeres no están peor pagadas que los hombres, si vos crees que la mujer tiene que reproducir el esquema familiar, tiene que quedarse en casa y cuidar a los pibes, etcétera, etcétera, que el aborto está mal, etcétera, etcétera, lógicamente tenés que formar parte de tenés que participar de ese lenguaje según el cual la masculinidad se decide en a cuántos hombres te violás. ¿Se entiende? Porque, Clarísimo. como un hincha dijo sabiamente, una cosa es comerse un traba de vez en cuando y otra cosa es tener un puto en la cabeza. Frase magnífica. Magnífica. ¿Pero qué te está diciendo ahí? Lo que te está diciendo es que si vos sos activo, demostrás tu machismo, te demostrás tu masculinidad. El problema es el que recibe, el que es penetrado, el que es violado, etcétera, etcétera. Ese es inferior, porque está desprovisto de masculinidad. Un horror, boludo, es un horror. Es terrible. No sos gay, estás ejerciendo poder sobre el otro violándolo. Es otra cosa. Exacto. Terrible. Pues ni siquiera, obviamente, pues, los homosexuales saben perfectamente que de esto también se trata de consentimiento, digamos, ¿no es cierto? Y prescinden de la idea de la penetración, no es una cuestión clave. Es clave cuando en cambio vos querés... En realidad, lo que te está diciendo es que todos estos tipos son unos homosexuales reprimidos de la hostia, Pero digamos, olvídate. ¿no? cabe ninguna duda. Es muy Bueno, probable. Bueno, Pablo, ahora sí te vamos, Me voy a ver Te el vamos segundo a tiempo. liberar, liberamos sí, porque así tenés que ver el al menos segundo ves tiempo. el segundo tiempo. La verdad es que fue un placer. Lo mismo digo. Nos Lo gustaría mismo digo. conversar acá con Nico Sí, muchas es más más. horas. Un día que no juegue un partido, si querés volver Dale, y hablamos de dale, filosofía, dale. sociología. De la democracia De lo que corintiana, ¿viste? De Algo todo, así. lo que quieras. No, en eso, miren, en eso voy a ser, digo, le podemos pasar bárbaro, pero en eso quiero ser muy minucioso. Hablo de lo que sé.
y evito minuciosamente hablar de aquello que no sé. Está perfecto. No está muy de ¿viste? moda Porque eso hoy. es mi laburo. O sea, me pagan para estudiar ciertas cosas, no Obvio. ciertas otras. Y sobre el otro, bueno, está bien. Economía, no, versiemos, no. Hablo de lo que sé, eso Perfecto. seguro. Bien, un Bueno, placer. Pablo, muchas gracias. Más que siempre estás contrario. invitado acá a charlar y bueno, seguiremos charlando en otras ocasiones. Gracias, Pablo, y bueno, sigan ahí que vamos a un cortecito y ya volvemos.